validando las escrituras y verificando una serie de informaciones que están encriptadas en las escrituras, no masticadas, pude verificar que dentro del grupo al cual le llamamos el Altísimo, el único que podía abrir el libro y destapar sus sellos era el Cordero, es decir, nuestro Señor Jesús. Profundizando, validé lo que nos decía Pedro, reseñado en primera de Pedro 2:22, que él afirma que no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. También Pablo, por su parte, en 2 de Corintios 5:21, dice que no conoció pecado. Él se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él es sano, sumo sacerdote, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Eso está reseñado en Hebreos 7:26. El justo por los injustos, también expresa Pedro en primera de Pedro 3:18. Por eso es que yo pienso que ya que Elohim y Jehová admiten conocer del bien y el mal, lo admiten en Génesis. Yo no le creo a Satán. Eso fue lo que dijo Satán a Eva. No sea que más bien ellos saben que será como uno de ellos, siendo ya ella formada como uno de ellos, conociendo el bien y el mal. Pero sin embargo, el mismo Elohim dice, nosotros conocemos el bien y el mal. Eso lo expresa en Génesis 3, creo. En Apocalipsis 5:3 dice y reseña y resalta que nadie, ni en el cielo, ni aquí en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirar su contenido. Entonces expresa uno de los altísimos, uno de los Elohim, uno de los presbíteros, que está versionado como ancianos al castellano. Sin embargo, son expertos por el tiempo que tienen ejerciendo sus funciones y son líderes, monarcas. Le expresa al señor Juan, al misionero Juan, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces, los 4 seres vivientes y los 24, ellos se postraron delante del Cordero, es decir, digno eres, tú eres el digno, tú, Jesús, de tomar el libro, de abrir sus sellos, de leerlo. Es decir, ya está, todo el Altísimo estaba bajo el liderazgo de Jesús. Porque ellos dicen, el Cordero que fue inmolado, ¿verdad? A él es digno. Es decir, y toda cosa, es decir, cosa es todo lo que existe y todo lo que es, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, castellana. Toda cosa creada en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Todos ellos, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea todo lo demás. Es decir, me parece, no es la pregunta a don Félix, que Jesús es el digno porque fue el único que no transgredió la ley magna, la ley del amor. Ahí me quedo. Bueno, lo importante que vamos a visualizar aquí es ese momento que Jesús experimentó en la misma mañana en que salió de la cueva.
esa misma mañana fue llevado a la presencia del Altísimo. Y ellos anteriormente, los que están ahí presentes, sabían que tenía que abrirse ese libro, que es muy importante saber de él, en qué consiste, cuyo contenido lo prepararon esos Elohim, esos 24. Ellos son los que han hecho el plan para erradicar al imperio de la maldad. Esos 24. Más los 4 que rodean al veterano de Díaz. Ese equipo preparó lo que nosotros vamos a conocer como la gran tribulación, lo que vamos a conocer como la guerra de Armagedón. Todo lo que prepararon ahí, alguien tiene que liderarlo. Entonces, entre todos los presentes, entre todo lo que existe en el primer y segundo cielo, no se halló a nadie digno de liderar lo que vamos a conocer como la guerra de Armagedón y la gran tribulación. Nadie, ni sobre la tierra se encontró el líder, quien pudiera liderar semejante plan del Altísimo para erradicar del todo al imperio de la maldad, ni siquiera debajo de la tierra. Es muy importante saber qué hay debajo de la tierra. Debajo de la tierra hay bases, en todo el planeta Tierra hay bases tanto del equipo del enemigo como del equipo que lidera Jehová y Miguel debajo de la tierra. Hay civilizaciones debajo de la tierra. Por decir así, hay estaciones, hay bases muy sofisticadas de un lado y del otro. Y de manera tal que los unos y los otros no saben dónde están ubicados. Y ahí debajo tampoco encontraron quién pudiera liderar ese plan del Altísimo de la erradicación. Por eso Juan se entristeció, porque entendió que si no había alguien que liderara eso, pues lamentable el tema. Entonces, en eso ingresó, en esa mañana del día de la salida de Jesús de esa cueva, ingresó el Cordero. No dice Jesús, no dice el unigénito, no dice el primogénito, no, hacen referencias al Cordero. Sabemos que es Jesús, pero ¿por qué resalta que había ahí presente una persona representando a un cordero degollado? Dice en griego, inmolado es alguna de las... ¿Por qué habla del cordero? Porque se está hablando de que esa persona hizo de sacrificio. Se presentó y se sacrificó como un cordero. ¿Por qué como un cordero? Porque es un animal que no se defiende. El cordero es un animalito que no se defiende. Entonces, por eso presentan a Jesús en la actitud como él se presentó en la tierra cuando se despojó de su forma de Dios. ¿Sí? Y se hizo hombre terrenal y fue obediente hasta la muerte, porque precisamente se necesitaba que ese cordero como sacrificio muriera. ¿Cuál era la intención? Era la única manera de pagar un precio convenido para que el imperio soltara al planeta Tierra. Pero ellos sabían muy bien que eso no se iba a cumplir. Pero como estamos hablando de una cúpula de maldad,
había que desprestigiarlos a ellos entre sí y desprestigiar a Satán delante de ellos. La victoria de Jesús consistiría en dos cosas. Primero, en que sí obedeció al Altísimo y al Padre para venir a hacer el rescate, primeramente, que es lo importante. Las primicias tenía que rescatarlas. Cuando Jesús llega a la muerte, hasta ahí llegó el convenio. Listo, hasta ahí llegó. Hasta ahí fue el pacto. ¿Qué quiere decir? Que una vez que murió, en el espacio de tiempo entre su muerte a las 3 de la tarde, 3 horas después, él ya estaba su cuerpo puesto, no sepultado, en esa cueva, en esa losa. Y como el tiempo apremiaba, hubo que cerrar esa cueva y esperar hasta que viniera el primer día de la semana para que vinieran a embalsamarlo. Sí, esa cueva queda bajo tierra. Hay escaleras. Entonces, una vez que se cerró esa cueva, que cundió la oscuridad allí adentro, ¿qué quiere decir? Que ganó las tinieblas, ganó el imperio de la maldad. Listo. La victoria fue de Satán y de su equipo. Les duró 3 horas. Su alegría les duró 3 horas. En ese momento, el viento dirigido por el Padre hizo de vivificante en el cuerpo de Jesús y le reintegraron su forma de Dios. Le reintegraron de todo aquello que se despojó. ¿Qué quiere decir? Que Jesús volvió a ser quien era antes de despojarse de su forma de Dios. Por eso se habla de vivificar totalmente la vida en él, totalmente la vida en él, como la tenía siempre cuando estuvo con el Padre. Ya vivificado, ya siendo el Hijo de Dios, por lo tanto siendo Dios, Hijo de Dios, entonces procedió a hacer 2 visitas muy importantes. Vivificado, ¿qué quiere decir? Que descendió a las partes más bajas de la tierra en el sentido de dimensionalidad, porque la tierra es un parámetro para decir lo terrenal. Descendió vivificado primero y fue al seno de Abraham. ¿Qué pasó en el seno de Abraham? Ustedes lo pueden leer en el 5º sello, cuando le dicen los que estaban ahí en el seno de Abraham: ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y ahí sucede la primera resurrección. Se les dieron vestiduras, ¿qué quiere decir? Se les resucitó y son parte de las primicias. Después Jesús fue allá donde estaban aquellos que desobedecieron su mandato, su misión, cuando se vinieron a las hijas de los hombres, se quedaron con ellas y a ellos se les dieron para que vivieran 130 años solamente sobre la superficie y luego los encarcelaron. La única persona que puede reintegrarlos al reino de los cielos es Jesús. Por eso él fue donde ellos y su sola presencia vivificado ya los liberó.